por las dos vías y no se les dificulte ver el archivo. Si me permite, déjame lo hago, pero me permite desactivar mi cámara un momentito mientras hago todo eso porque lo tengo que en la compu y con una mano estoy agarrando el teléfono. Sí, claro, adelante, no hay problema. Ahí les pido una disculpa si de repente se traba mi computadora, pero lo que pasa es que tengo aquí abierto el archivo Word, la plataforma, y a veces se complica un poco con mi computadora. Pero sí me ven, ¿verdad? Por eso hago mucho énfasis de repente si me escucho, si me ven. Sí se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, como ya les había comentado, vamos a ver al principio una introducción leve de lo que es el derecho en general. De hecho, ya ahí viene la tarea, la actividad que les encargué para el próximo lunes como fecha límite. Ya está ahí para que la puedan subir. Y es la actividad de una evaluación diagnóstica de qué es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Ustedes sí la pueden ver también? Nada más para cerciorarme. Está en el apartado de tareas. Y según yo, les debe aparecer como una notificación. ¿Sí la ven? Sí, eso. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, nada más quería cerciorar eso también para que no haya problema en el futuro. Ahí es donde pueden ustedes subir sus archivos de la tarea y bueno, ahí vienen las instrucciones. Abren el archivo que les adjunté y de ahí ya pueden empezar a subir su actividad, que era lo que ya los habíamos comentado. Van a ustedes a hacer un ensayo, un resumen de lo que ustedes conocen, ustedes saben o lo que ustedes creen que sirve el derecho en general. Por lo pronto. Ya mandé al grupo lo que venía ahí en el material de clase y también la tarea la puse ahí en el grupo, el archivo de la tarea. Ah, perfecto. Muchas gracias, César. Bueno, empecemos. Como ya les había comentado, me gusta que todos participen en las clases y yo voy a dar puntos extra para los que participen. Entonces, bueno, ahora, como somos muy poquitos, pues ya no va a ser necesario utilizar la lista para elegir a alguien al azar. Entonces, alguien que quiera participar por punto extra, que me quiera comentar qué es lo que cree que es el derecho en general, o para qué sirve, o lo que sabe. Yo me lo probé. ¿Quién es? Efraín Ortiz. Ah, muy bien, Efraín. Adelante. Pues yo creo que el derecho en general sirve para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones también, para saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no, o sea, qué es lo correcto y qué es lo que no. Si hablamos por ejemplo, en el derecho legal, pues estamos de acuerdo que pues tenemos unas normas que nos dictan qué es lo que es correcto ante la sociedad y qué es lo que no. Y quien no respete ese tipo de normas, pues tiene una sanción que viene siendo, por ejemplo, la cárcel o algún castigo. Muy bien, muy bien. Todo lo que mencionas es cierto, es así, tiene sentido. ¿Algo que quieras agregar? No, maestro. Muy bien. Entonces, tu nombre, Efraín Ortiz Aranda. Te voy a apuntar para el punto. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Yo, maestro. Adelante. Scarlett, No, pues ¿verdad? como decía mi compañero, pues son las obligaciones y derechos que tenemos nosotros, o la empresa, o para, ya sea con algún producto. Y pues como mencionaba, pues
derecho de la materia de propiedad, pues son los derechos que tiene la empresa de que sus obras no sean plagiadas o se utilice algo que ellos hayan registrado. Y también, pues, por ejemplo, los derechos que tienen ellos o obligaciones para con el medio ambiente, la sociedad. Y pues sí, pues sería eso. Pues que tenemos obligaciones y derechos. Exacto, tenemos obligaciones y derechos. ¿Y dónde crees que vengan las primordiales obligaciones y derechos que tenemos como Pues como ciudadanos? seres humanos, por Sí, ejemplo, pero ¿dónde las encontrarías? Las primeras obligaciones y los primeros derechos. pues O sea, en la escuela tenemos derecho a la educación. sí, y por ejemplo, el derecho a la educación, ¿qué ley es la que lo promueve? ¿Qué ley es la que te lo brinda como un derecho, tal cual? La Constitución. Exactamente, muy bien. Ahí en el material de clase que les envié viene una serie de conceptos de lo que es el derecho y también viene lo que es el concepto de las normas jurídicas y la jerarquía de las normas jurídicas. Nosotros tenemos desde la Constitución mexicana, que es la Carta Magna, no sé si lo habían escuchado antes, es nuestra ley suprema, ahí es donde están estipulados todas las garantías individuales como seres humanos o bueno, como mexicanos y nuestros derechos humanos que van a la par y también obligaciones. Esa es la más importante o es la más, en orden jerárquico, la suprema, la que todos tenemos que regirnos por ella. Entonces ahí vienen estipulados todo ese tipo de derechos. Pero muy bien, entonces, Scarlett Melanie Brizuela Allende, ¿verdad? Te apunto para tu punto extra. Maleni. Brizuela Allende. Muy bien, el que contestó de la Constitución, no sé quién fue. Efraín, ¿no? ¿Perdón? Rivera, pues. Ah, Rivera. Rivera fue. Sí. Ah, muy bien. ¿Y nos podrías compartir, por favor, tú también qué más crees o qué es lo que crees que es el derecho, para qué sirve o cómo funciona, en qué nos ayuda o en qué nos perjudica? Pues yo creo que no nos, bueno, no, nos puede perjudicar en el que pues tenemos que respetarlo, ¿no? Pero ¿Cómo que nos perjudicaría? ¿En qué te perjudicaría o cómo no nos puede perjudicar, digo, porque tenemos, o sea, son como una serie de reglas que debemos de seguir para estar en una sociedad bien, ¿no? para tener un orden y Sí, no un sí, sí, caos? así es. Porque imagínate una vida sin derechos. O sin obligaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Porque no me aparece aquí la completo. César Raimundo Rivera Barrón. César Raimundo Rivera Barrón. Barrón con B grande, ¿verdad? Y doble R. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Maestro, yo, Daniel Tapia, bueno, Daniel yo, sí, Daniel Tapia. ya. Muy bien, Bueno, adelante. todos mis compañeros ya dijeron la mayoría. Nomás yo quería, bueno, otro punto diferente es, pues yo creo que el derecho
es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, porque aquí hay unos derechos, en Estados Unidos hay otros, o sea, cada país, yo creo, cada sociedad también maneja sus derechos y sus leyes, ¿no? Sí, claro, incluso hay naciones donde todavía existe la esclavitud, o por ejemplo con las mujeres, ¿no? Existen reglas o leyes que les prohíben a las mujeres, por ejemplo, no estar completamente, sí, vaya, no, necesitan estar completamente tapadas. Por ejemplo, los musulmanes creo que son. Sí, no mostrar piel. Sí, o existen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ahí tienen la pena de muerte, o bueno, en algunos otros países también que tienen la pena de muerte. Entonces, supongo que te refieres a eso, que hay diferentes tipos de normas en cada Sí, nación. porque yo creo que se hace en base a la sociedad, ¿no? A lo que la sociedad va pidiendo o va viendo el funcionamiento de la misma. Exacto, y de hecho esa es una de las cosas que tiene relación con esta materia que vemos, propiedad intelectual. El derecho en sí va actualizándose conforme va evolucionando la tecnología. Es por decir un ejemplo, antes de que existiera el Internet o antes de que existieran el Internet y las cuentas bancarias por Internet, no había una ley que regulara todos los créditos o todos los pagos por medio de Internet. Entonces, cuando recién inició, pues obviamente había muchos robos, por ejemplo, robos o estafas dentro de las cuentas bancarias. Y si no existe una ley que regule eso, o que lo prohíba o que lo regule para que se pueda utilizar de una manera correcta, pues no puede haber sanción. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando no existía la ley, por ejemplo, para regular ese tipo de cosas, de pagos en Internet o de bancos por medio del Internet, pues podían robar y no pasaba nada porque no era un robo. Como dicen, la ley si no está prohibido, está permitido. Entonces, como dices, pues la sociedad, la ley, el derecho, se va actualizando conforme a las necesidades que van teniendo la misma sociedad, ¿verdad? Y pues, digo, como mencionas, diferentes países tienen diferentes reglas o leyes, porque también tenemos diferente cultura. Somos muy diferente aquí en México que en China, por ejemplo, o que allá en Arabia, o que en Europa, o que en África. La cultura es muy distinta y en base a la cultura y en base a las costumbres que tiene cada sociedad se van rigiendo más o menos las leyes que requieren conforme a sus necesidades y siempre con el objetivo de crear el bienestar común y con el fin también de evitar el caos. Por ejemplo, bueno, ya me estoy extendiendo un poco, pero ahorita les doy la palabra a los demás. Imagínense que, digo, no sé si conocen o sabían que existe un reglamento de vialidad y tránsito. Muy bien, ¿y para qué creen que sirve? Pues también para no conducir como locos, como quien dice. Para controlar. Muy bien, para controlar el flujo de automóviles, ¿no? Sí. Ahí vienen estipuladas las multas. Las multas serían las sanciones por hacer acto indebido dentro de la ciudad, ¿verdad? Nada más que aquí parecemos que estamos a las carreras todos los días. Bueno, ahorita menos, ¿verdad? Con la pandemia, pues ya casi nadie, bueno, no que casi nadie, pero ha bajado mucho el flujo vehicular, el tráfico. Y la verdad, pues vale la pena, ¿no? Un respiro para Monterrey para que no haya tanta contaminación. Pero bueno, ya sin desviarme, en el reglamento de tránsito se estipulan las sanciones, que serían las multas,
para actos que no deben de cometer nadie, ni siquiera el presidente de México, me explico. Eso es para todos, porque es en bienestar común, para no generar caos. Entonces, por ejemplo, si te dice que tienes que traer el cinturón puesto, el cinturón de seguridad, es para que en caso de que llegue a haber un accidente que nadie lo quiere, tu bienestar con el cinturón de seguridad esté asegurado, o bueno, por lo menos protegido lo más posible, lo máximo posible. Entonces te ponen una multa si no lo traes, porque tú mismo te puedes hacer un daño o le puedes hacer un daño a los pasajeros, imaginando que eres un chofer de transporte público, o bueno, un chofer de taxi o un chofer de Uber. Si no les dices que traigan el cinturón, pues va a ser multa para el chofer, y aparte en caso de un accidente, pues va a ser peor, ¿no? Va a ser mucho más grave. Entonces, bueno, en el reglamento viene todos ese tipo de cuestiones que ustedes o nosotros tenemos que acatar para un mejor orden en la vialidad, ¿no? En ese sentido, en ese ejemplo concreto. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, Daniel? Tapia. Daniel Tapia Castillo, ya vi. Sí, sí. Muy bien, ahí lo apunto. Bueno, y este ejemplo que les acabo de dar del reglamento de tránsito, pues es sencillo, ¿verdad? Es algo muy, muy cotidiano para todos. Todos tenemos que atender, acatar. Y lo que les quería comentar respecto a las jerarquías de las leyes. Un reglamento es creado por un municipio. En este caso puede ser Monterrey, puede ser San Nicolás, puede ser Guadalupe, puede ser Santa Catarina. Cualquier municipio del área metropolitana tiene su... ¿Sí? Yo tengo hace rato levantada la mano para dar una opinión. Ah, muy bien. Sí, adelante. No lo había visto, disculpa. Mire, sí, no se preocupe. Mire, yo considero que el derecho básicamente son las garantías individuales, las cuales son fundamentales desde que nacemos en el país. Y ya cada estado empieza a realizar normas para limitar o regular la sociedad de obviamente sus habitantes, el cual con un amparo quedaría inválida la norma que obliga a sus habitantes. No sé si me explico. Es como cuando, por ejemplo, te para un policía y te dice o te obliga a revisarte tus cosas. No lo puede hacer sin una orden judicial. Más sin embargo, las normas que establecen los estados lo tiene permitido. Pero si tú tienes un amparo, el cual solamente es individual y creo que no hay colectivos, los policías no pueden revisar tus cosas porque el amparo básicamente tutela tus garantías individuales. No sé si me explico. Sí, sí, claro, sí te explicas y es correcto. La máxima ley que tenemos dentro de la Federación, la República Mexicana, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre oficial para que no se les olvide. Ya en el examen vendrá también, para que lo tengan en mente. Es importante que lo sepan. Entonces, como mencionas, nosotros, o bueno, ahora comparando un poco tu comentario con lo que quería decirles, existen jerarquías. La máxima ley, ya les dije, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de ahí siguen las leyes federales. Todas las leyes federales y tratados internacionales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, o entre otros tratados y leyes. Después de las leyes federales y tratados internacionales, siguen las constituciones de los estados, que por ahí va más o menos, ¿no? Tú, Daniel, mencionas que cada estado tiene sus propias leyes. Abajo de la constitución de cada estado, abajo de la constitución que tiene cada estado, porque somos estados soberanos, libres, pero estamos en unión, vienen las leyes estatales.
en orden jerárquico. Y abajo de las leyes estatales siguen las municipales, pero ahí no son leyes como tal, son reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de tránsito. Y bueno, en ese caso en concreto del que tú mencionas, Daniel, sí hay mucha polémica, ¿no? En que si se debe o no se debe, si pueden o no pueden. Mira, así como tú lo mencionas, es cierto, si tú interpones un amparo contra una autoridad para que no allane tu casa o no allane algún bien inmueble tuyo o mueble, sí te deben de dar la razón, pero mientras, digo, también depende cómo hagas el amparo, ¿verdad? Y también depende del caso en concreto, no siempre nada más por decir, no, voy a poner un amparo, ya quiere decir que tienes la razón, obviamente no. Todo tiene que estar debidamente fundamentado y motivado en base a la ley. En ese tipo de casos de retenes o así, la verdad es que en todo México hay. Y todos lo hacen. Tal vez, como bien dices, pues si en la Constitución mexicana pues viene, ¿no? Que siempre, que para que alguien te pueda sacar de tu casa o entrar a tu casa o a tu carro, a tu vehículo, necesitan una orden judicial para que ellos puedan, ¿no? Hacerlo. Pero si bien ellos a veces utilizan, o bueno, dentro de como dices, de las leyes que son menos jerárquicamente menos que la Constitución, tienen atribuciones para hacer eso. Vaya, poder investigar a las personas, poder preguntarles en qué trabajan o todo ese tipo de cosas. Son atribuciones que les da los lineamientos o reglamentos que tienen cada institución. En este caso, por ejemplo, podría ser un policía municipal. Ellos tienen un reglamento que rige las atribuciones que tienen, las obligaciones y responsabilidades que tienen que hacer, ¿no? Dentro de su trabajo. Si es un policía estatal, igual. Ellos también tienen un reglamento, una ley de cómo deben actuar. Y las atribuciones es lo que le confiere a él como autoridad, como representante de la autoridad, no como autoridad, representante de la autoridad, para poder gestionar diferentes cuestiones, ¿verdad? Para poder realizar su trabajo de una manera óptima. Y ahora, si es por ejemplo, un policía federal, igual, tiene una ley, y ahí vienen las atribuciones y todo lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer. Entonces, por eso te digo, en ese sentido, a veces sí hay contradicciones y si, como tú bien dices, si tú interpones un amparo, claro que lo puedes ganar. Si está bien hecho, bien fundamentado y bien motivado. De otra manera, pues a lo mejor te lo van a rechazar, ¿verdad? Te lo van a sobreseer, pues te lo niegan. Pero es cierto, eso fue un muy buen ejemplo. Qué bueno que lo mencionas, Daniel. Déjame, te apunto de una vez para que no se me olvide. Sí, por favor, cuando estemos participando para el punto extra y si notan que le pregunto a alguien más, recuérdenme darles el punto, porque a veces me quedo en la conversación de la clase y se me olvida apuntarlos y al final me preguntan, profe, yo tenía más y se me va la onda. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Oiga, de hecho, hay un detalle que ahorita yo tengo el internet muy lento y tengo que estar apagando la cámara porque o lo escucho mucho o lo veo mucho. Entonces ahí para que no piense que estoy en otras actividades porque sí se mocha mucho la conversación. Sí, no te preocupes. Yo en ese sentido, yo no los obligo a que enciendan la cámara porque yo entiendo que muchos de ustedes a lo mejor no están en su casa con el internet estable y a lo mejor vienen en el carro, digo, porque ya me ha tocado verlos, ¿no? Incluso un compañero de ustedes en otro grupo, me dijo, discúlpeme, profe, es que era el representante de otro grupo, no sé si era aquí. Disculpen, profe, es que vengo aquí viendo la clase en el celular, pero vengo manejando y yo, no hagas eso, ¿verdad? O sea, está bien que cumplas con la clase, pero no vengas con el celular en la mano o ahí y tratando de escuchar o ver la clase y aparte manejando, pues vas a chocar, ¿verdad?
Y bueno, regresándolo al tema del reglamento de tránsito, pues eso es una multa y una multa muy, muy cara. Yo creo que cuesta como 3,000 pesos la multa pagarla. Entonces, no, yo entiendo que no siempre van a poder utilizar o poner la cámara. A veces yo les digo que la pongan para no sentirme yo solo hablando, ¿verdad? Y para darme cuenta si es que no está trabada mi computadora o el internet sigue funcionando, ¿verdad? Y por eso también les pregunto si me escuchan. Pero en ese sentido, no, yo no los obligo a que pongan la cámara. Yo lo que hago para ese tipo de situaciones donde para yo cerciorar que en realidad están en la clase y no están realizando otras actividades en la hora de la clase, pues utilizo la lista que te pedí, César. Pero bueno, en este grupo son poquitos, por eso no lo vi necesario, pero y aquí puedo verlos a todos y elegir a alguien rápido. Pero normalmente lo que hago es de la lista, aquí en el celular la tengo, o bueno, una vez que ya nos pasen las oficiales, de ahí elijo al azar para ver si están o no están, si están poniendo atención a la clase o no, y bueno, ahí ya depende de ustedes si quieren ganarse el punto extra o no. ¿Me explico? Sí, maestro. Sí, profe. Muy bien. Y bueno, en relación a los puntos extra, no sé si les había mencionado o no, pero sí les va a beneficiar mucho al final, porque ya les dije, los puntos extra los voy a sumar al final y se los voy a dar arriba de la calificación del primer parcial, y después en las siguientes 5 semanas del segundo parcial voy a hacer lo mismo. ¿Ok? Digo, para que lo tengan en mente y estén participando más. De eso se trata, o así me gusta, la verdad, que todos participen. Y si tienen alguna duda, igual. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir qué es lo que piensa o qué es lo que cree respecto al derecho en general, en la sociedad, o en lo personal, o en la familia, o en el trabajo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan de él? ¿Qué le faltaría? O dentro, por ejemplo, de su carrera. A ver, Enrique Giovanni Muñoz Campos, por favor. Sí, aquí estoy. ¿Qué me podrías compartir o nos podrías compartir a todos al respecto? ¿En el derecho en general o...? Sí, lo que tú creas que significa para ti el derecho, pero yo hice ahí énfasis en algunas cuestiones en específico, nada más para llamarles la atención, ¿verdad? Y que generarles duda y que ustedes digan lo que creen y participen. Pues yo pienso que son normas que se deben de seguir, ¿no? Normas que se deben de seguir, que regulan pues la conducta de nosotros como seres humanos, y Muy ya bien. sea a prohibiciones o permisos o cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Cosas que se pueden y no se pueden hacer. Muy bien. ¿Y quién te imaginas tú que crea esas normas que sirven para regirnos, como lo mencionas? El Estado, no sé decirlo, el Estado. Sí, claro, sí, estás correcto, está muy bien. Pero dentro del Estado, ¿qué órgano crees que es el que está encargado de crear las leyes? Les voy a recordar algo, hay 3... El Poder Judicial. Híjole, no te equivocaste, pero bueno. El no Poder pasa... Ejecutivo, profe. ¿Cómo? No pasa nada, de eso se trata estas participaciones. Aquí es donde nos debemos de equivocar y aquí es donde debemos de retroalimentarnos. No es el Déjenme les Senado. recuerdo. El Poder Ejecutivo. Bueno, no escuché, pero déjenme les menciono algo. Hay tres poderes dentro del gobierno o dentro del Estado, como lo mencionas, Enrique. Esos 3 poderes, tú ya acabas de mencionar uno, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de
de aplicar la justicia, ¿verdad? Está el poder, y bueno, el titular es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego está el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar todo el erario por medio de secretarías para cada ámbito, ¿verdad? Y ahí el titular sería el presidente de México. O bueno, si es estatal, pues sería el gobernador. Y por último está el Poder Legislativo. ¿Y el Poder Legislativo de qué creen que se encargue? Es el de las leyes, De ¿no? crear las leyes. De hacer los derechos. Ese es el que está a cargo de los diputados y el Senado, ¿no? Muy bien. Los senadores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese órgano? Es el Honorable Congreso, la Unión. Exactamente, es el Honorable Congreso de la Unión. Y ese Congreso está integrado por dos cámaras, como ahorita dijeron, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y bueno, de eso también ya saben, ¿no? Que nosotros, como ciudadanos, al momento de ir a votar, somos los que elegimos quiénes van a entrar a esa Cámara de Diputados y a esa Cámara de Senadores, que nos van a representar dentro de un periodo, si es local, o sea, estatal, de 3 años, si es federal, de 6 años, nos van a representar para eso que te estábamos mencionando, para el hecho de crear leyes que nos beneficien o nos ayuden a continuar con el bienestar común de la sociedad. Entonces, bueno, ya más o menos lo tenemos ahí una idea. Todo está relacionado, desde el ciudadano común y corriente como nosotros, como yo, hasta el presidente de México o hasta el titular de alguna dependencia o el director de alguna dependencia o incluso alguna empresa o algún trabajo o alguna universidad, todo está relacionado por medio del derecho, y la función o el objetivo es el bienestar común. Existen muchos conceptos del derecho como tal, muchos, pero el más general, que es igual de aceptado, dice así: es el conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre con el fin y el objetivo de tener una sociedad con bienestar común. Así tal cual, es simple. Y bueno, ya más adelante vamos a abundar un poco en esto. Les pido por favor que lean el material de clase que les di. Para la siguiente semana lo escudriñamos todo y bueno, ahí ya la siguiente actividad la publicaré para que la vean. Nada más que no se me olvide, Enrique Giovanni Muñoz, ¿verdad? Tú fuiste el que participó ahorita. Sí, Daniel Balboa lo interrumpió. Daniel Balboa. No, pero no interrumpió, sino aportó a la clase, ¿no? Otra cosa que les voy a decir, voy a tratar, para no abusar de los puntos extra, voy a tratar de darle prioridad a los que no han participado para que puedan obtener su punto dentro de la clase, ¿ok? Entonces, digo, no digo esto para que dejen de participar los que ya participaron, sino nada más que entiendan que también quiero que los demás participen y tengan su punto extra, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita antes de que se acabe la clase, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguien que no haya participado? Sí, yo, Daniel Balboa. ¿Tú ya participaste, no, Daniel? Otra vez. ¿Alguien? Nada más les quería comentar así de rápido que dentro del derecho hay algunas lagunas, y esas algunas lagunas, hay personas que se benefician de ello. Entonces, los legisladores están constantemente trabajando para poder amarrar todas esas lagunas que todavía tiene el derecho. Sí, claro, estoy de acuerdo. En el derecho o en las leyes existen muchas lagunas que pueden aprovecharse a favor o en contra de diferentes intereses. Entonces,
eso que mencionas, la Cámara de Diputados y Senadores están trabajando para evitar ese tipo de lagunas, claro, también es verdad, pero el Poder Judicial es el que interviene más en ese sentido, en las lagunas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, los organismos de gobierno que imparten justicia, son los encargados de estudiar la ley. Entonces, ese tipo de lagunas, por medio de juicios, por ejemplo, como tú mismo lo mencionaste, por medio de juicios como el amparo, se van detectando poco a poco y luego, en un suponer, dentro de una laguna que beneficia a algún particular sobre el interés del Estado o diferentes cuestiones, pueden ser muchas, se crean jurisprudencias para evitar que ese tipo de lagunas continúen dando beneficio a algunos y a otros no, o continúen dando perjuicio a algunos y a otros no. Entonces, en ese sentido, todas las jurisprudencias y las tesis aisladas que genera el Poder Judicial, que genera la Suprema Corte de Justicia y de ahí para abajo todos los organismos que fungen para impartir justicia, son los que se encargan de subsanar ese tipo de lagunas. Claro, también el Congreso lo ven y mejoran, ¿verdad?, las leyes. Por eso existen las reformas. No sé si han escuchado ese término. La reforma educativa o la reforma constitucional o todo eso, ¿sí lo han escuchado? Sí, las del Muy Peña. Sí. Bueno, ese tipo de reformas lo que significa es que actualizan una ley para el bienestar común, obviamente. Pero bueno, ya nos meteremos después en otro tipo de debates. Pero el objetivo de reformar una ley es adecuar un artículo, un precepto, que es lo mismo un artículo, dentro de una ley que sirve para el beneficio común y no tener la necesidad de crear una nueva ley, sino modificar la que ya existe, pero en beneficio de todos. Muy bien. ¿Alguna duda o algo antes de concluir la clase? Me gustaría que habláramos de la reforma, sí. Bueno, si quieres, en la próxima clase que tenemos es el martes, No, sí, creo. Sí, claro que sí. Sí. Vamos a hablar de todo lo que a lo que ustedes les genere duda o lo que sea, lo podemos platicar. Pero en la siguiente clase, pues primero por favor lean el material de clase que les di, que es el derecho en general y la sociedad. Y ahí debatimos todo lo que quieran en las siguientes 2 clases. Y no se olviden, por favor, de entregar a tiempo la actividad. Ya habíamos quedado que es el martes de cada semana la fecha límite de la actividad semanal. ¿Ok? Ok, Ya quedó. maestro. Ok, profe. Muy bien. Bueno, De acuerdo, profe. por mi parte sería todo. La siguiente clase, ahí sigo repartiendo puntos extra. Y ya me voy porque ya se acabó la clase y tienen otra clase ustedes. Bueno, yo Ok, sí. maestro, nos vemos. Nos vemos, Nos vemos. descansen. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.